les quiero contar que Ana Cristina es nutrióloga, una gran nutrióloga. Ella ve muchos de mis pacientes, pero el día de hoy no viene en plan nutrióloga, que por eso te agradezco muchísimo más esto que todas las veces que hemos platicado de cualquier otro tema de salud, etcétera, porque hemos estado hablando de los trastornos de la alimentación y lo que acabo de decir yo creo que es muy clave. A la gente no le gusta sacar sus trapos al sol, pero yo creo que es muy valiente que alguien que ha tenido a alguien cercano que pasa por una situación tan tremenda, tan difícil como lo que nos vas a platicar, venga y lo diga, porque se te va a agradecer y va a resonar tu voz. Cuéntanos, ¿por qué accediste a venir a platicar aquí? Accedí a venir a platicar aquí porque creo que tenemos que crear conciencia de un problema que está creciendo impresionantemente. Hace muchos años lo veíamos en niñas de 14, 15, 16, 18 años, pero desgraciada y tristemente esto lo estamos viendo en niñas y niños, o sea, ya no es exclusivamente de mujeres, desde los 6, 8 años, 9 años, y la verdad es que es muy triste porque verdaderamente es un infierno para estas gentes y hay que tratar de hacer conciencia en casa, con ellos, con ellas, y tratar de evitar y poder prevenir este tipo de enfermedades. Sobre todo, son enfermedades que cada vez les estamos poniendo más luz encima porque las tenemos que conocer, y sobre todo son enfermedades que en las familias tienden a estar calladas. A nadie le gusta contar que tienen cierto problema, no nos gusta, y tú has pasado por una situación que quiero que nos platiques cómo fue, porque aparte son enfermedades que ahora sí en casa del herrero se metió como por abajo del agua. Como la humedad que no te das cuenta y de repente dices, estoy involucrado en una situación que ¿de dónde salió? Cuéntanos. Mira, creo que esto que dices es una de las cosas principales, ¿no? O sea, para mí fue un shock, como bien lo dijiste, en casa del herrero asadón de palos, nunca lo vi venir. Obviamente mi relación con Sofía es mi hija, es como mamá, no como nutrióloga, entonces hay que tratar de separar esas dos partes porque si no la culpa te mata. Sofía hoy en día tiene 21 años, puedo decir que está en una franca recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. En su caso fue anorexia restrictiva purgativa. Sofía llegó a pesar menos de 40 kilos, su vida se vio comprometida, y no la vi venir. Lo que acaba de decir es algo muy importante. Su vida se vio comprometida. Cuando hablamos de una vida que está comprometida es que es una enfermedad que tiene potencial de ser mortal. Que esto es una cosa que te lo estoy diciendo y me dan, ya sabes, me dan escalofríos. ¿Qué edad tenía Sofía? ¿Cómo te diste cuenta? ¿O cuáles fueron los signos? ¿O eran cosas muy sutiles en un inicio hasta que dijeron tenemos que tomar acción? Sofía presentó un periodo de amenorrea. Que déjenme explicarles qué quiere decir esto. Es que dejó de menstruar. Dejó de menstruar, se le hizo un ultrasonido, en sus ultrasonidos salió perfecto. En entonces Sofía estaba estudiando fuera de México. Se fue y empezamos a notar ciertos cambios en sus relaciones sociales, en trabajo para el estudio, toda esa parte. Digamos que ella se fue en agosto a la universidad y en septiembre, mediados de septiembre que la fuimos a ver, Sofía tenía 15 kilos menos. Rapidísimo. Rapidísimo. En el momento que la vi, casi me quiero morir. En el momento que empezamos a convivir, cuando estuvimos ahí, me di cuenta que tenía todos los síntomas de lo que era una anorexia nerviosa. O sea, ya el punto número 1, el punto número 2. No hacía otra cosa más que hablar de comida, preparaba comida para los demás menos para ella. Ella comía nada, sumamente aislada. O sea, ahora sí, como dicen, el checklist del A más el B más el C más el D estaba ahí. ¿Cómo era Sofía en agosto antes de irse? Era una persona totalmente normal.
Normal, quiero decir, no estaba baja de peso, sus relaciones sociales seguían como una niña de Muy 19 amiguera, años, sí. amiguera, saliendo, toda esa parte, y en mes y medio su vida cambió totalmente. Entonces tú llegaste, la viste estando visitando a tu hija y dices algo está pasando, que es esta pérdida de peso. Tú evidentemente eres experta en el tema, en la materia, dijiste no será otra cosa, antes te pusiste a dudar, enfrentaste el tema directo, porque muchas veces la confrontación con el paciente de parte del familiar se hace muy difícil, porque Ana Cristina empezó hablando hoy diciendo yo soy su mamá, no soy su nutrióloga. Y de repente, con las personas que más chocamos siempre es en la familia. ¿Cómo manejaste esto en ese inicio? En ese inicio sí la confronté un poco más como nutrióloga, diciendo, Sofía, ¿qué está pasando? Estoy viendo esto y esto, quiero que me platiques, cómo te sientes. Todo. En ese momento, hablando con ella, me dijo que, pues que sí, que había ciertas cosas, que sentía una presión muy fuerte, todo. Y empezamos con un tratamiento nutriológico, no de mi parte, y con un tratamiento psicológico. Estuvo más o menos así como mes y medio, y la verdad, esto fue a distancia y demás, y no funcionó. Entonces... ¿Fue fácil para ella reconocer que tenía un problema o solo te decía, estoy en una situación difícil, estoy en un país ajeno al mío, estoy lejos de ustedes, estoy en una situación de estrés fuerte? Sí reconoció el problema. Okay. Sí reconoció el problema, reconoció el problema en el sentido de que sabía que estaba baja de peso, sabía que no estaba comiendo bien y sabía que estaba haciendo ejercicio en exceso. Ok, entonces entraron a esta terapia psicológica a distancia, en un plan nutriológico, pero muchas veces, y ojo lo que les voy a decir, es una enfermedad. No se puede culpar al paciente, es una enfermedad que es importantísimo que lo reconozcamos. Pero cuando las enfermedades son no tangibles, eventualmente se hace tangible, pero no es una enfermedad tangible, no es un cáncer que tocas, que estás viendo, cuesta mucho trabajo aceptarlas como paciente y como familiar. Porque aparte, de repente te diste cuenta que tu hija, que llevaba una vida perfectamente normal, está en una situación que tú conoces que puede llegar a ser muy grave. ¿Qué sucedió después? Sucedió que este tratamiento no funcionó y la regresamos a México. En México empezó un tratamiento y aquí te empiezas a topar con paredes. Con muchas paredes y con muchos problemas. Uno es encontrar a la persona adecuada que pueda tratar a tu hija. Cuando tú hablas de un trastorno de la conducta alimentaria, como tú dijiste, no es un cáncer, es una enfermedad mental. Entonces, primero lo que tienes que aceptar, tanto tú como papá, mamá y demás, es que tu hija tiene una enfermedad mental. Punto. Y como tal, se tiene que tratar. Es una enfermedad mental. Qué bueno que lo digas tú, porque justo hablaba con una prima paciente el otro día que le dije, si tienes una neumonía, te tomas un antibiótico. Si tienes asma, te inhalas algo para que te abran los bronquios. Si tienes una diarrea, te voy a dar un tratamiento para diarrea. Pero tenemos todavía, y gracias a Dios y gracias a programas y hacerlo público, como lo que estás haciendo ahorita, se está aceptando más. Pero el hecho de aceptar que traes un problema mental, a nadie le gusta. Bueno, a nadie le gusta decir traigo diarrea tampoco. Pero esto viene acompañado de un tabú muy fuerte, que inclusive causa disrupciones en el núcleo familiar. Totalmente. Por ejemplo, para mi esposo le costó muchísimo trabajo aceptar que su hija tuviera una enfermedad mental. La aceptación de que hay un problema. La aceptación de que hay un problema. Y luego encontrar a las personas adecuadas que puedan tratar a tu hija. Porque te enfrentas a la parte de un trastorno de la conducta alimentaria, bien lo dijiste tú en un principio, pone en peligro tu vida. Entonces, ahora hay mucha gente que trata trastornos de la conducta alimentaria, pero no está preparada o no sabe detectar en una persona un trastorno de alimentación. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno piensa en un trastorno de la conducta alimentaria y piensa en lo que le pasó a Sofía, una niña que pesa 38 kilos y demás, pero no siempre es así. O sea, solamente alrededor del 5 o 6% de los casos de anorexia o de un trastorno de alimentación vienen con el peso bajo. Entonces, mucha gente, llámese nutriólogas, llámese psicólogas, llámese médicos también, no
saben identificar o sea, que hay este problema. Entonces, muchas veces está maltratado y le hacemos más daño a las niñas. Esa fue mi primera experiencia en el tratamiento de Sofía. A la hora de buscar ayuda, te fuiste tropezando. Me fui tropezando. ¿Cómo estaba ella físicamente? Llegó a pesar, dices, 36 kilos, es nada. ¿Cuánto mide? Mide 1,65. Pues, no pesaba nada. ¿Y cómo estaban sus laboratorios, etcétera? Sus laboratorios, estaba anémica, tenía el colesterol elevado, su corazón estaba estable, sin embargo ella estaba en reposo, no se podía mover. No había energía, punto. No había energía y no había razón para gastar ningún tipo de energía, o sea, básicamente estaba sentada en un sillón, su vida social se fue a cero, una depresión fuerte, y creo que aquí lo que es muy importante como papás es entender que todas estas reacciones que tienen nuestras hijas o nuestros hijos que están pasando por este problema son parte de su enfermedad. O sea, en un momento de agresividad, en un momento que te avientan la comida, en un momento que te gritan, no es Sofía, no es Manuel, no es Cristina, es la anorexia, es el trastorno el que está hablando, no es tu hija o hijo. Es importante lo que nos estás diciendo porque como padre dices, pues comes, a como de lugar, te va como en feria, te voy a castigar, como nos crecimos nosotros. Uh-huh. Y piensas que tú puedes, pero la realidad es que no es tan sencillo porque es una enfermedad. Y por fin fuiste a dar con alguien que sabía cómo manejar esto y la gente que sufre de este tipo de enfermedades, y esto lo hago mucho pensando en alguien muy cercano que tú y yo conocemos, que fue mi íntima amiga mía y la perdimos esta enfermedad, que todo el mundo decía por fuera, bueno, ¿qué no puede? No puede. Es una enfermedad. Y se vuelven expertos en el arte de la manipulación, uh-huh, sin que sea una manipulación malévola, porque se están consolando a ellos mismos. ¿Cómo hiciste tú para poderte acercar a tu hija? Todo tenía que ser a través de un intermediario. Al principio sí, todo tenía que ser por un intermediario. Intentamos el primer tratamiento que no funcionó, luego empezamos con el otro donde pusimos ciertas metas. En el momento que no se cumplieron esas metas, Sofía tuvo que internarse, estuvo 3 meses internada, donde la primera parte del tratamiento es todo lo que es la recuperación de peso. Aquí hay una cosa que es bien importante y es que un cerebro desnutrido no funciona. Entonces tú no puedes razonar con tu hija o con tu hijo, tú no puedes hacer que te entienda porque su cerebro no está funcionando. No funciona como el cerebro de una persona que está nutrida. Entonces, mientras su cerebro no esté realimentado, no hay forma que tú puedas. Por eso la primera parte del tratamiento siempre se habla de una realimentación. O sea, siempre es la parte de nutrición. Y una vez que está eso, ya puedes entrar a la parte psicológica. Pero mientras el cerebro no esté alimentado, no puedes hacer nada. ¿Qué pasa en la dinámica familiar de una familia que ha pasado por eso, que gracias a Dios tú ya cruzaste el puente, lo estás viendo del otro lado y volteas a ver para atrás, y estoy seguro que volteas a ver para atrás y dices, ¿cómo lo hicimos? Pues mira, lo que quisiera dejar aquí sobre la mesa es decir que a todas las personas que están pasando por esto, de verdad las abrazo muy, muy fuerte porque sé lo que están pasando, pero quiero que sepan que hay luz después del túnel. Hay que llegar con los especialistas adecuados. Los especialistas necesitan tener mucha experiencia porque estas pacientes son muy difíciles, como dice Pepe, son súper manipuladoras y alguien que no tenga la experiencia le van a dar tres vueltas. Es muy difícil a nivel familiar, con los hermanos, con el esposo, con el entorno de la familia. ¿Por qué? Porque tu hija tiene un problema de salud mental, entonces sus reacciones son de una persona enferma. No es tu hija, sus reacciones son de una persona enferma. Entonces tienes que tener mucha paciencia y te tienes que informar. Acuérdense que información es poder. Y parte de nuestra responsabilidad también como padres que estamos pasando por un problema de estos tenemos que informarnos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que ver cómo le tenemos que hacer. O sea, las cosas no van a llegar también a nosotros. Tenemos que
echarnos hacia adelante y entrarle al toro por los cuernos. Escuchen a una madre que ha pasado por esto, porque una de las situaciones que ocurre que son muy difíciles y ayudan a la comorbilidad, ¿qué quiere decir esto? A echarle más caldo a las albóndigas de lo malo de una enfermedad, es la negación. La negación, el no querer ver que tu hijo, que tu hermano, que tu esposa, que tu esposo esté pasando por esto, luego se le pasa. Lo único que estás haciendo es empujándolo más al hoyo no estoy juzgando, sino es un mecanismo tuyo de defensa que tienes que tú lograr romper para poder hacer equipo y ayudar al paciente a salir adelante. No solo el paciente, como digo, es el entorno familiar completo que se fractura. Pasa un problemón terrible en una familia. Es totalmente, se fractura la familia, o sea, muchos acabamos en terapia, que es lo más recomendable, porque cada quien vive esto de diferente manera. Entonces, eso es importante. Y la otra parte es la parte de que tratemos de educarnos. Creemos que esto no nos va a pasar a nosotros. O sea, a mí quien me fuera a decir que yo, nutrióloga, iba a tener una hija con anorexia, en mi vida lo hubiera pensado, o sea, olvídalo. Hoy que pasaste por este problema y ves las cosas, te das cuenta de que es un gran problema que está en crecimiento, que la mayor parte de las mujeres en este caso están en descontento con su cuerpo, que no se aceptan, que su valía depende de su cuerpo, y que niñas chiquitas, 6, 7 años, un comentario de la abuelita, un comentario de la mamá, un comentario del profesor, son lo que nosotros llamamos disparadores que pueden ser para esta enfermedad. Hay que tener mucho, mucho cuidado. O sea, toda esta parte del físico perfecto, las redes sociales, yo creo que las redes sociales es un gran, gran, gran problema para detonar este tipo de enfermedades. Una vez que estuvo Sofía internada 3 meses, comentas que estuvo internada, ¿cómo fue para ustedes en el entorno familiar ese internamiento? Ese internamiento en su momento, por un lado, fue un poco de paz y descanso de no tener a Sofía viéndola todo el día con ese sufrimiento, y fue un periodo en el que nosotros también aprovechamos, también por medio del lugar donde estuvo internado, ahora sí, como les digo, a informarnos y a aprender para poder ayudar a nuestra hija para el momento que regresara a casa. Estuvo internada 3 meses y luego 1 mes hicimos un tratamiento parcial para hacer la transición del internamiento a llegar a la casa, ¿no? Ya que regresara ella, porque pues el internamiento a la casa es un cambio otra vez de 360 grados, ¿no? Entonces, irlo haciendo, pero básicamente ese tiempo fue para aprender, para leer, para tomar terapia. Nos educaban, nos decían qué hacer con las reacciones, nos decían cómo validar una parte muy importante dentro de esta enfermedad, que es una enfermedad de salud mental, es validar, porque como tú decías, es una enfermedad de salud mental. Ella no lo está haciendo a propósito, es como decía eso tu amiga. Entonces, ¿sabes qué, Sofía? Entiendo tu miedo a comer, entiendo tu sufrimiento, entiendo tu ansiedad. Sin embargo, o sea, aquí estoy, vamos a ir de la mano resolviendo eso. O sea, te valido todo lo que sientes, porque es verdad, es genuino, es real. Claro que es real, es total y absolutamente real. Ahora, ¿qué recomendaciones le das como esposa o como pareja a alguien que está pasando por lo mismo? Porque luego pasa que las parejas chocan mucho para poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque existe una gran desinformación y el miedo te lleva muchas veces a rechazar. Tú, siendo nutrióloga, sabías a lo que te estabas enfrentando y probablemente estabas colgada de una vaina. Y tu esposo no quería verlo. Y no es que él no pudiera, y no es que estaba evadiendo por proteger, pues es una manera de protegerse. No querer ver el horror, porque hay que decir las cosas como son. Es un horror. Es un infierno. Lo están oyendo de alguien que ya pasó por ahí, gracias a Dios está del otro lado del túnel. ¿Qué le puedes decir a parejas, esposos, esposas, hermanos de las personas que tienen a alguien así? Yo te lo voy a decir, yo con mi amiga, que un día le dije, o eres mi amiga o eres mi paciente.
porque aquí adentro del consultorio te voy a decir yo la verdad, y entonces se enojaba horriblemente conmigo. Yo me sentí muy culpable, yo te lo conté a ti cuando mi amiga falleció por este problema terrible. ¿Qué recomendación le das desde el punto de vista humano? Te queremos aquí hoy, eres mamá ejemplar que está aquí. Yo creo que lo más importante, es muy difícil aceptar este problema. Creo en lo personal, por la experiencia que he tenido, porque he estado en varios grupos con gente que tiene este tipo de problemas, es más complicado para los hombres aceptar que tienes un hijo con un problema de salud mental. Yo creo que lo que nosotros nos funcionó como pareja fue dejarnos llevar de la mano de los especialistas para poder guiar a Sofía hacia el camino correcto. O sea, preguntar nuestras dudas, qué hacer en cuestión de esta reacción, de la otra reacción, que nos dijeran a los dos, esto está pasando, esto va a pasar, esto es lo que sigue, estamos aquí. Creo que guiarte por profesionales honestos y que tengan experiencia en este tipo de problemas, porque eso de verdad es un gran problema. Los hermanos, porque los hermanos se frustran, se enojan, se enfurecen. ¿Qué pasó en tu casa? Los hermanos, en mi caso, yo creo que no hay más que palabras de agradecimiento para el apoyo y la paciencia que tuvieron sus hermanos con Sofía. Entraron en un proceso terapéutico también, porque es muy, muy difícil. Se enojan, y con toda razón, porque es frustrante. Muy difícil. Una de las cosas que, como hablábamos al principio, el poder diferenciar a tu hermana de la enfermedad cuesta mucho trabajo. Entonces, que ellos pudieran entender que esas reacciones, esas cosas no era contra ellos, sino que es la enfermedad que tenía su hermana en ese momento. Bueno, creo que si tienes la posibilidad de tener un proceso terapéutico es lo ideal, y si no, vivirlo como familia y compartir con ellos todas las indicaciones que tú vas recibiendo de los profesionales para poder ayudarlos en el futuro, ¿no? Yo creo que aquí voy a decir una palabra que a veces podría sonar hasta cursi, pero creo que aquí tiene que vencer el amor adentro de la familia para que todos se agarren fuerte a ser un solo equipo a enfrentar a esto. ¿Estás de acuerdo con esta palabra que digo que podría decir de Pepe Bájene, no seas cursi? No eres cursi, es la verdad. Creo que este tipo de problemas o te unen o te desunen. Entonces, sí, creo que puedo decir que el amor triunfó, el amor entre mi marido y yo, el amor entre sus hermanos y Sofía, el amor entre los hijos a los papás, y sobre todo haber encontrado un grupo de profesionales que nos guiaron para poder sacar adelante a Sofía. Una vez que ella sale del internamiento, esta transición a la casa, ¿cómo son esos primeros meses? Esos primeros meses son complicados. Ellas llegan a la casa después de haber estado totalmente aisladas durante prácticamente 4 meses, sin teléfono, sin toda esa parte. Entonces, volver a reiniciar. Algo que creo que Sofía hizo y que le ayudó mucho fue, ella desapareció del mundo durante 4 meses, podríamos decirlo de esa forma. Claro. Cuando ella salió, ella en su Instagram escribió, mientras estuvo internada, les hicieron hacer una carta a la anorexia, ¿no? Entonces ella escribe una carta a la anorexia y la postea en su Instagram. Entonces, en ese momento, toda su red social, digamos, sabían qué era lo que había pasado con Sofía, por qué había desaparecido, qué es lo que estaba pasando. Entonces te evitas todo este trance de preguntas, de explicaciones. La otra es tratar de que ella se rodee de gente positiva. O sea, de positiva hablo en el sentido de que no va a ser gente que le va a estar preguntando de la comida, que va a estar hablando de cuerpos, que va a estar hablando de peso, que va a estar hablando de cómo se llama, que si de las modelos, de que si todo esto. O sea, tienes que hacer un círculo que sea favorable
también para tu recuperación. Y eso como papá tienes que ayudar también a tu hija. Ellas, donde estuvo internada, hicieron una depuración de redes sociales, donde se quedan con redes que les traen lo positivo, que les sumen y no que les resten. Mermen esta inseguridad que por ahí hemos platicado, que por ahí viene la cosa y todos somos vulnerables. Acuérdense que cuando estás en un consultorio, todo el mundo dice, doctor, es que yo no tenía un infarto, hasta que lo tienes. Doctor, es que yo no tenía un trastorno de alimentación, hasta que lo tienes. Todos somos susceptibles. Otra cosa que me gustaría que nos platicaras es, ya pasaste esa etapa de transición, ¿cómo es la vida de ella ahora? La vida de ella ahora es una lucha diaria por estar bien, lo cual se lo admiro todos y cada uno de los días. Sigue habiendo días buenos, sigue habiendo días malos, sigue habiendo días como decimos, de buena imagen corporal, días de mala imagen corporal. Sigue siendo una lucha todos los días, pero creo que la parte más complicada la hemos brincado. Algo que es muy importante decir es, la recuperación no es lineal. O sea, muy importante. No es hacia arriba, o sea, va hacia arriba, va. O sea, cada vez las bajadas son menores, pero no es que digas, o sea, voy para arriba. Sofía ha tenido recaídas, lapsos hacia atrás, obviamente no al nivel de un principio, pero la recuperación no es lineal. Esto es muy importante que lo sepan porque a la hora que utilizamos la palabra lucha puede que suene dificilísimo, pero ¿qué creen? Aquí en este consultorio se dicen verdades. Y sí es algo difícil, pero la unión definitivamente hace la fuerza. Uh-huh. Y yo creo que esto es lo que nos tenemos que quedar el día de hoy con este episodio, saber que se puede. Acabo de sonar la canción, pero sí se puede. Y ella lo platica, porque esa es una parte muy importante, que no nos encerremos, no lo neguemos. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? Me pueden encontrar en mi consultorio en Clínica Lomas Altas. Les dejo mi correo electrónico, espinosagana@gmail.com. Estoy abierta, o sea, esta causa se ha vuelto una parte de mi vida. Claro. El ayudar a personas que están pasando por esto, a papás, a saber que hay una luz al final del túnel, ¿no? Y que es un proceso difícil, es un proceso largo, pero vale la pena lucharlo. Por supuesto. Por la felicidad de tu hija. Hoy veo a Sofía con lo que veía hace 2 años y es otra persona. La vuelvo a ver sonreír, la oigo reír y se oye cursi, como dices tú, es música a los oídos. Claro. Oírla, reír, carcajearse, hablar, interactuar, en vez de tener un mueble que no era capaz de poder hacer nada de lo duro que estuvo su enfermedad. Porque esta enfermedad mata. O sea, eso ténganlo clarísimo. Mata. Y no tienes que pesar 36 kilos. Puede ser una gente que pesaba 80 kilos, que bajó a 60 kilos, tiene un trastorno de alimentación. Puede ser, o sea, se presentan muchas formas. Trastornos de atracón, bulimia, vómitos. En esos vómitos, toda la parte de los electrolitos se va al carambas y puede venir un infarto. Esta enfermedad mata. Exacto. Tristemente, tú sabes que ya me tocó algo muy cercano que quise muchísimo. Ganó la enfermedad, tristemente. ¿Y qué queda en los que estuvimos cerca? Mucha frustración, creyendo que se pudo hacer más. Y aquí tenemos un ejemplo de una mamá. No la veamos, aunque es una excelente nutrióloga, no la veamos ahorita como una nutrióloga, sino como una mamá que viene a contarnos la dificultad por la que pasó, por la que han pasado, pero ya están del otro lado. Nada más una última pregunta. ¿Qué hay de grupos de apoyo? Tú estás abierta, que nos acabas de decir, a que la gente te pregunte, etcétera. ¿Esto ayuda? Sí ayuda porque hablas con gente que está viviendo lo mismo que tú vives, y hay cosas que tú aportas, hay cosas que te aportan, y todo ayuda. Y como cualquier enfermedad, ya sea física o sea mental, el tiempo es bien importante. Mientras más rápido actuemos, más fácil
menos difícil, digamos, va a ser la recuperación. ¿A qué me refiero con esto? Que no hagamos que esta enfermedad se vuelva crónica, como en el caso de la amiga de Pepe, que llegamos a los 40, 50 años con esta enfermedad. O sea, tratar de agarrar el toro por los cuernos cuando están chicas, cuando la enfermedad empieza, es cuando los índices de recuperación son mucho más altos. Pues bueno, no me queda más que darte las gracias, de verdad, gracias por venir y abrir el corazón aquí con nosotros, platicarnos algo muy difícil, pero que la gente sepa que no está sola, súper valiente. Gracias por aquí estar estamos, aquí. y quien necesite, mi correo, espinosageana@gmail.com, lo que quieran, aquí estoy, es una causa de vida. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, aquí los dejamos, esto fue Tu Consultorio.